Buenas noches para todos, estimados correligionarios. Les queremos dar una cálida bienvenida y destacar la circunstancia de que los acompaña la señora Graciela Rompani de Pacheco Areco. Quiero resaltar también y valorar la presencia de correligionarios del interior, a los cuales he visto y no sé si no hay más de la mitad, que como plus tienen que trasladarse y hacer unos cuantos kilómetros algunos de ellos. Ahora vamos a explicar qué es esta reunión. Esta reunión es un ejecutivo de tercera vía, un comité ejecutivo del sector del Partido Colorado Tercera Vía. Hoy ampliado por la presencia de ustedes y abierto a todos los dirigentes de todo el país que se molestaron y concurrieron. Tiene una finalidad central: es hacer pública una resolución de nuestra Asamblea General realizada días atrás. Y por último, y también escuchar al diputado Gustavo Zubia al final de nuestro intercambio. Esa Asamblea General tomó una resolución muy importante y la tomó en un entorno, en un escenario que en 3 palabras lo voy a pretender resumir. El Partido Colorado viene participando de la coalición de gobierno desde el inicio del periodo de gobierno. Ha cumplido con todos sus compromisos firmados y viene desarrollándose normalmente esa actividad. La coalición últimamente ha entrado a mostrar algunas carencias, algunas rengueras. No en vano hemos visto a algunos que se comían los niños crudos votando varias veces junto con el Frente Amplio. Hemos tenido, el Partido Colorado ha acompañado todas las actividades con el peligro de transformarse en el furgón de cola de los blancos, que no ha ocurrido así, felizmente. Ahora, comienzan algunos problemas, algunas situaciones que la realidad nunca elude en ponernos adelante, y se han dado algunos hechos que no han conformado. Una de las situaciones que se ha empeorado lentamente y en algunos casos imperceptiblemente por la duración del proceso es la seguridad pública. De esto seguramente el diputado Zubia va a hablar, pero eso es un entorno que la Asamblea de Tercera Vía tuvo en cuenta. Por otro lado, se empieza a hablar, hay olor a pólvora, ya nos estamos animando a las elecciones, al año electoral, primero las internas, después las generales, y han aparecido, como ustedes saben, y en este momento, en este preciso instante, han aparecido otras candidaturas, otras precandidaturas. Por otro lado, supimos de encuestas, 2 encuestas de 2 prestigiosas consultoras de opinión pública dan al diputado Zubia muy bien ubicado en esa contienda virtual que se está armando.
Entonces, ¿qué se viene dando? ¿Qué se dio para que esa asamblea resolviera lo que resolvió? Tenemos ideas especiales, tenemos principios, tenemos ganas y tenemos a un hombre. Entonces ahí viene la resolución de la Asamblea General, a la cual voy a dar lectura exhaustiva para que todos participen de los detalles que fueron considerados en esa reunión. Los dirigentes nacionales del sector Tercera Vía del Partido Colorado, reunidos en la Asamblea General, aprueban por unanimidad los siguientes puntos. Primero, proclamar al doctor Gustavo Subía, secretario general, referente y fundador del sector Tercera Vía, como precandidato del Partido Colorado a la presidencia de la República. Los asambleístas fundamentaron su voto en base a la dilatada e intachable trayectoria profesional del doctor Gustavo Subía, en su muy valorada actuación como fiscal durante casi 40 años y en su desempeño como representante nacional, pautado este desempeño por la defensa a ultranza del Estado de Derecho y el firme combate a la delincuencia que azota particularmente a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Asimismo, destacaron su honestidad y su capacidad de ejercer un firme liderazgo político, condiciones indispensables para cambiar, vigorizar y conducir al Partido Colorado al reencuentro con su pasado y con los sectores más populares que otrora le dieron su grandeza. Todo esto para el bien de todos los uruguayos y de la República. Segundo, declarar que el objetivo político del sector Tercera Vía es liderar el Partido Colorado para lograr los cambios y renovaciones necesarias que posibiliten una sociedad libre, próspera, segura e integrada al mundo. Por último, 3. Conformar una comisión de programa para que, acorde con los principios del Partido Colorado, los objetivos de nuestro sector, las normas de ética y moral y la impronta demostrada por el doctor Subía, redacte una propuesta política a ser presentada oportunamente a los ciudadanos del país. Y siguen firmes. ¿Alguien más? Buenas tardes, buenas noches a todos los que han venido. Saludo el trabajo que vienen haciendo desde la coordinación del sector, que venimos ordenando de cara a esta instancia, en la cual hemos conversado largo y tendido a lo largo de mucho tiempo, y tiene que ver con la estructura que ha tomado el partido en los últimos 2 o 3 años. Después de la salida de Talvi se ha vuelto bastante complejo. Un grupo de gente con, entiendo, cierta falta de legitimidad, votaron a Talvi y ese grupo de dirigentes han manejado el partido de forma abusiva, entendemos, y en ese sentido es bueno que una candidatura como la de Gustavo Subía llegue para ordenar la casa y para plantar las cosas como se tienen que decir. Así que saludo a todos los que estamos acá, y Gustavo, creo que es hora de que hables y arranques a cambiar. Buenas noches a todos de vuelta, el agradecimiento por la presencia. Hoy no es una ceremonia de lanzamiento total, es una ceremonia fundamentalmente de los líderes de los distintos sectores que integran nuestros subsectores
que integran al 9007, hay gente del interior y hay gente que pertenece a la categoría de asesores porque nos han estado durante mucho tiempo siendo posible la consulta y el auxilio. Así que la ceremonia mayúscula, con más gasto obviamente, que hay que tenerlo en cuenta también porque eso también incide. Yo soy un gasolero y ya tiene todo el mundo conciencia de ese fenómeno. Lo que pasa es que si no se es gasolero no se dura en este negocio. Y trataremos de tener una perduración mayor a la que hemos tenido recientemente. No quiero comenzar sin hacer el recuerdo de dos personas fundamentales para nuestra agrupación. Uno de ellos es mi hijo fallecido, Martín Subía, que auxilió enormemente. Bueno, Martín fue un apoyo fundamental y fue el que me dio el impulso inicial y lo mantuvo al impulso durante el tiempo de la campaña, sobre todo el 2019, siendo mucho más prolijo que yo. Recuerdo que Martín, por un voto, iba al cerro en bicicleta y yo le decía, pero no, Martín, dejá que los votos van a venir por lo que uno expresa, por el convencimiento. Y los votos fueron varios, pero estuvieron repartidos por todo el país, no solo en Montevideo, y a la banca llegamos contando, vamos a ser sinceros, a último momento, los votos que efectivamente nos dieron la titularidad de la Diputación. Y la otra persona es Silvana Caballero, también. También un auxilio fundamental. Hoy contamos con Lara, que es maravillosa y está permanentemente en los detalles. Yo soy bastante generalizante, no detallista, pero Silvana fue un apoyo muy fuerte y muy concreto en estas etapas que estuvimos transitando. Bueno, hecho este recordatorio para dos personas importantes para la 9007, voy a tratar de dar un panorama general de lo que sería, estimo yo, una ceremonia de lanzamiento. No estuve en otras ceremonias de lanzamiento de otros políticos porque no se olviden que yo fui fiscal hasta el 2018. Como fiscal tenía impedido cualquier actividad política. Eso me hace también un bicho un tanto arisco en estas actividades políticas porque mi conducta fue siempre de arisco al que quería hablar conmigo, de arisco al que se acercaba, de arisco a todo, porque como fiscal tenía que sospechar de todo. Como dije en una broma un poco grosera, no la tomen al pie de la letra, además hay excepciones obviamente en todo esto. La broma grosera es, estuve 40 años trabajando con delincuentes. La continuación de las bromas es, ahora estoy en el Parlamento, más o menos tengo conciencia. No aplaudan porque parece que lo hubieran entendido la verdad. Es difícil trabajar, sobre todo que uno no hace la opción de ser impoluto, santo, precoz, porque algunas picardías tiene que realizar debida al oficio. Pero he tratado, el tiempo dirá, y los antagonistas además lo dirán, he tratado de mantener una cierta línea en algunos temas que ya de repente nos llevan de lleno a tratar lo que es la tercera vía, porque además el nombre, que fue un nombre que vino como consecuencia de una serie de negociaciones y charlas, porque no fue originario nuestro, fue cedido por alguna persona, pero el nombre en el momento actual viene como anillo al dedo, porque como tercera vía estamos manifestando un apartamiento total del Frente Amplio, que lo tuvimos siempre y hemos sido coherentes en ese sentido. Así que en el Parlamento yo tengo especiales momentos en los cuales le dedico a muchos integrantes del Frente Amplio algunas palabras que no siempre son bien recibidas, alguna grosería he recibido,
Así que en esa línea de acción estoy absolutamente cierto, seguro, firme. Sucede que se ha abierto en los últimos meses otra línea que no hubiera querido que se abriera, pero se abre y la tengo que abrir en función de un mínimo de coherencia con todo lo que he venido diciendo siempre. ¿Dónde se abre esta línea? Se abre fundamentalmente con un Ministerio del Interior y en cierta manera un Poder Ejecutivo detrás que avala determinados procedimientos que hoy nos están llevando por un mal camino. Por un mal camino en función de lo que dijimos en el 2019, de la coherencia que tengo obligatoriamente que tener, porque fui muy crítico de la labor del ministro más famoso del Frente Amplio como fue Bonomi, y hoy, lamentablemente, en muchos aspectos veo que hemos caído nuevamente en esa inoperancia en materia de persecución delictual. Las cifras en el 2020 las quebró Larrañaga, quebró aquella cifra ascendente permanente de delitos que se estaban cometiendo en la República, y Larrañaga los hizo descender con eficacia. Se imputa que la pandemia en todos los países del mundo produjo una disminución de delitos, pero acá fue francamente profunda la disminución en el número de delitos. 2020 y 2021 representaron años de esfuerzo y de lucha, y además la información subjetiva que uno tiene a través de las fuentes muchas veces vinculadas al Ministerio del Interior, donde había una confianza y una mayor seguridad de la que hoy estamos transitando. Con el ministro Heber, a quien respeto, a quien sostengo que como parlamentario es un excelente parlamentario, se vio quizá, supongo yo, quizá en la disyuntiva de tener que aceptar ese Ministerio del Interior, y en este momento lamentablemente estamos con un horizonte confuso, sobre todo abocado a al nuevo periodo electoral del año que viene. La crítica hacia el ministro, el otro día yo le decía a un diputado frente amplista con el que tuvimos una cierta charla a través de una radio, le decía un poco en broma, un poco en serio: no, al ministro le pego yo, usted no tiene autoridad moral para pegarle en el sentido no moral. El Frente Amplio carece de esa autoridad moral para hablar de los temas de seguridad. Por eso ha buscado, obviamente, quizás lo vieron ustedes, yo así lo supongo, un camino indirecto a través de otras, sí, lamentables realidades que no necesariamente tiene responsabilidad del ministro, que se han dado en los últimos años, sí, como bombas, como misiles que han caído alrededor del ministro. Pero en el tema seguridad no puede abrir la boca un partido político que destrozó el sistema de seguridad, tanto preventiva, represiva, como el sistema sobre todo de cárceles, que en este momento sigue siendo lamentable. Entonces, por eso le decía lo del principio, somos tercera vía porque realmente en el Parlamento lo siento, además cuando se toman determinadas orientaciones que debo de tomar. En el día de ayer, en otro tema, o anteayer, otro tema que no está vinculado al área de seguridad, sino que está vinculado a la caja de profesionales universitarios, me vi obligado a votar en contra de un proyecto que, entre otras cosas, seguía manteniendo la orientación de que el famoso impuesto IAS, que es un impuesto a todas luces injusto y no fue declarado inconstitucional por un voto de una Suprema Corte de Justicia que votó dividida 3-2, donde se hubiera engripado uno de los ministros que votó la inconstitucionalidad y hubiera tenido que venir un suplente, no sabemos qué sucede. Le hago un paréntesis, sucede que muchas veces nos creemos que hay resoluciones absolutas y son casos no fortuitos, pero que andan lindando a lo fortuito cuando hay decisiones de 3-2. Un impuesto que quebró, entre otras cosas,
líneas tradicionales de respeto a los derechos adquiridos. El jubilado tiene un derecho adquirido luego de una vida de aporte y de trabajo, y ese derecho adquirido por intermedio de este impuesto impresentable que el presidente de la República había sostenido que había que desechar de nuestro ordenamiento jurídico, eso lo sostuvo en el 2015, en el 2019 ratificó que iba a generarse paulatinamente su eliminación. Bueno, un impuesto de esa naturaleza que afecta las relaciones entre los individuos, porque es el voraz Estado que una vez más le mete por doblete la mano en el bolsillo al jubilado, quien aportó toda su vida, y sin embargo cuando se jubila se le obliga también a ese peaje. Bueno, en el proyecto de ley que vino, la contrapartida para la reestructuración de la caja implicaba que ese impuesto, de por sí aberrante, al menos fuera para la misma caja de los profesionales jubilados que los acoge, es decir, que fuera a la caja de profesionales universitarios. El Poder Ejecutivo mantuvo, a pesar de que estaba hablando de la necesidad de reorganizar esa caja, mantuvo la percepción de que ese impuesto debería de ir al BPS, a ese fondo común, a ese lugar sin fondo, más que fondo común, es un barril sin fondo que absorbe una cantidad de prestaciones, desbalanceando a un Estado ya desbalanceado, que tenemos a un Estado que ha engordado brutalmente, como sabemos en los últimos años, y el gobierno sobre todo del Frente, y sigue engordando, que desbalancea la capacidad del individuo de enfrentarse a este sistema voraz. El sistema impositivo uruguayo es un sistema voraz, es un sistema de daño, es un sistema que quiebra una lógica, sobre todo a nivel de lo que son los egresos y los ingresos de ese Estado, que quiebra una lógica de sustentabilidad, palabra que he aprendido en los últimos tiempos con alguno de los que está aquí presente, que me auxilia en temas de los que yo no soy obviamente versado en los temas económicos, pero conversando el otro día con un amigo que está aquí presente, me hablaba de lo que es el concepto de sustentabilidad del Estado. El concepto de sustentabilidad que va mucho más allá de las matemáticas a favor o en contra que tienen esa organización del Estado. No es un tema matemático el equilibrio entre egresos e ingresos. Es un tema humano el equilibrio entre ingresos y egresos, por cuanto un Estado puede echar mano en forma voraz a lograr ingresos de donde sea y de cómo vengan, pero mientras no tenga gastos que sean controlados, eso se transforma en una expoliación del ciudadano. Volviendo al tema de la caja de profesionales, para así hoy fundamento de alguna forma más mi posición. El Poder Ejecutivo tendrá las razones del caso, más allá de la pésima administración en los últimos años de la caja. El Poder Ejecutivo quiere reestructurar la caja. Para reestructurar, practica o prevé una serie de aportes de los pasivos y de los activos que se van a elevar, repito, desconociendo derechos adquiridos. Y encima, el IAS que pagan esos profesionales, en lugar de verterlo a la caja que está en problemas, se lo devuelve al BPS, que es otro fondo y no tiene nada que ver. Con esto les quiero explicar que la tercera vía va cobrando cuerpo cuando comenzó siendo un concepto más filosófico, empieza a transformar, empieza a cobrar cuerpo en un concepto más real de tener que tomar posiciones que no siempre están alineadas con otras decisiones de la coalición. Eso conforma problemas. Yo soy observado como un bicho un tanto raro en el Parlamento por la conducta que he desplegado en este y en otros temas, y sobre todo por mi crítica. Mi crítica al señor presidente, a quien respeto, quien ha logrado luchar contra la pandemia, contra la sequía, contra elementos reales que han
apretado este Estado y le tengo que sacar el sombrero en una muy buena lucha que se hizo, sobre todo en materia de salud, pero que en los temas que a mí me competen de seguridad y ahora ingresando en estos temas de corte económico como es el IAS, pero en defensa de un ciudadano que se ve, repito, se ve pulverizado por un Estado que lo aplasta, entonces tengo que marcar otro perfil. Hoy hacemos un lanzamiento de tercera vía, porque atrás mío vienen una cantidad de gente que están aquí como dirigentes, que van a compartir conmigo y que están imbuidos, y muchos de ellos por algún cargo que tenemos, que no son muchos, tienen que hacer frente a determinadas presiones, y me he congratulado de escuchar opiniones tales, y algunos referentes acá me sonrío porque los miro, tales como vos tenés que ser de tercera vía para decirme que no, ¿a quién salís? Bueno, me encanta que seamos calificados por duros en determinados momentos que hay que ser duros. Cuando hay que ser blando, hay que ser blando. Cuando hay que ser duro, hay que ser duro. Son opciones que se tienen y el verdadero relacionamiento viene en ese sentido. Nuestra constitución económica adolece de varios vicios. Y hoy, pensando en alguna frase, se me ocurrió rever, porque obviamente estas palabras las escrituré básicamente en este papel. Ahora no le estoy dando brilla al papel, pero acá tengo una estructura muy coherente y sobre todo para hablar de algunos temas que no conozco tanto, en los cuales había tenido la intención de engañarnos. Es decir, había tenido la intención de hablar de temas en los cuales no soy muy versado, aunque sí comprendo la idea general. Les repito, en eso me fui a buscar un librito viejo de Baferreira sobre los problemas sociales, que hace una muy interesante referencia al equilibrio entre libertad e igualdad, que son los dos parámetros básicos a nivel de cualquier gobierno. Creo que en este momento estamos en un momento donde la búsqueda de la igualdad de base socializante ha copado el Estado uruguayo luego de 15 años de influencia. Ese formato, procurando una igualdad en desmedro de unos, de los que dicen, no, yo no soy igual porque yo laburo el doble. Con todo derecho, un jubilado de los que defendimos por el IAS dice, yo laburé el doble o el triple que este señor que viene ahora y dice, no, yo quiero los mismos derechos. El querer los mismos derechos es un abuso de derecho. Y así como la igualdad cobra cuerpo, la libertad huye en un sistema, repito, opresivo. Entonces, uno llega al Parlamento, o llegué al Parlamento pensando solo en los temas de seguridad y de alguna forma tengo que ingresar en otros temas, y por no hablar de otros impuestos también muy lesivos para el ciudadano uruguayo que impiden su crecimiento, y voy de a poco teniendo que orientarme a los codazos, repeliendo posturas que no son necesariamente acordes a un sistema liberal como debemos terminar consolidando. La Argentina es un ejemplo precioso, lo tenemos en la palma de la mano, estamos viendo los canales de televisión permanentemente, se armó el escándalo, es un escándalo tras otro, un escándalo donde el Estado rico cae a pedazos por esa función populista, por esa función socialista y ese descreimiento del ciudadano en todo momento de cuáles son sus baremos fundamentales. Entonces, hoy largamos el sector, lo largamos en forma oficial, la candidatura a la presidencia del partido con posteriores eventuales aspiraciones mayores. Los números son negativos, el Partido Colorado se presenta en encuestas con números complicados y eso hace más lindo el desafío. Números complicados, situación del país complicado, situación de seguridad complicada, un Estado abusivo, macrocefálico, macro todo lo que quieran ponerle, y en esa situación da gusto poder hablar claro. Algunos asesores he tenido, y soy muy respetuoso con ellos, pero
le intentan a uno maquillar, lo mismo que en un canal de televisión cuando llega lo quieren maquillar. Ayer nomás me resistí en el Canal 5, tuve una larga discusión porque que se maquilla, que el brillo, que no decía. El problema es que maquillo mi cara y después maquillo mis palabras. El que maquilla su cara termina maquillando sus palabras. Me dediqué esos 10 minutos que estuve a tocar el piano, que es un preciso piano de cola en el Canal 5, desafinado, pobre, nadie lo toca. Se olvidó todo el mundo de tocar ese piano, pero disfruté mucho más que con el maquillaje que me querían imponer. Pero insisto, el maquillaje es una de las formas de sobrevivencia en el mundo contemporáneo. Lamentablemente, cuando uno va a entrar a la Cámara en el Parlamento, no hay una sección maquillaje, porque ya se viene maquillado desde el hogar. Es decir, el maquillaje opera en otras líneas y ahí no es visible, no hay un departamento de maquillaje. Y si uno no se maquilló, por ahí lo llaman por teléfono. Alguien, un buen maquillador, le hace sonar el teléfono y le dice: mi amigo, ¿qué está haciendo? Y la respuesta de uno: estoy haciendo lo que prometí que iba a hacer. Parece ridículo decirlo. Yo mismo me siento un poco ridículo al estar diciendo que quiero cumplir lo que prometí porque sé, y después de ver los noticieros de Argentina, multiplico por 10.000 lo que sé, es que estoy viejo para darme vuelta. Tengo un ego tan grande, tan enorme, que darme vuelta y cumplir órdenes me duele, pero en el medio del pecho me duele como un golpe. Mi ego me dice: hacé la tuya. Si te patean para afuera, te patean para afuera, pero morí con las botas puestas. El problema es el que veía películas en los años 70, en los años 80, las buenas películas de aquella época, donde todavía había un perfil de sentir placer por cumplir con determinados valores. A la que enloquezco diariamente es a mi señora, acá presente, porque es el cable a tierra, yo no sé si lo necesito. Yo parto de la base que no necesito mucho, pero en la realidad tengo que reconocer que es un cable a tierra que intenta bajarme los decibeles. No le hago mucho caso. Y eso motiva una anécdota muy pintoresca de que algún gran pope del sistema político me llamó telefónicamente en una oportunidad y después de haber tenido toda una discusión, obviamente de una calidad, yo diría, supina, para utilizar un complejo adjetivo para caracterizar una compleja conversación, donde las puñaladas iban envueltas en azúcar. No estoy acostumbrado a puñalada envuelta en azúcar. En el sistema judicial, la puñalada va directo al pecho y dolía. Acá uno, cuando termina de conversar, se mira y dice: ¿y estas puñaladas que tengo? No me había dado cuenta que las tenía. Bueno, ese supino interlocutor, a quien respeto mucho, más allá de haber tenido desavenencias, más allá, y respeto mucho, le digo en determinado momento de la conversación: sí, casualmente, doctor, casualmente mi señora opina como usted en este tema. Dejó pasar, la conversación duró 15-20 minutos, y al despedirme, ese supino interlocutor dijo: bueno, mándele saludos a la parte racional de su familia, su señora. Brillante, brillante. Brillante intercambio de estocadas, en donde uno no se daba cuenta que le había cortado el brazo, pero cuando culminaba la conversación así lo veía. ¿Qué sucede? Si hiciera caso a esas admoniciones primero, prevenciones después, advertencias después, y algún otro verbo que no quiero usar en este momento para no quebrar la politez del acto, esas admoniciones, pongámosle así, son las que quieren marcar un ritmo cuando uno intenta apartarse del lineamiento clásico. Y ante esas admoniciones hay dos posturas.
o buscar muchas veces algún beneficio, o buscar otros beneficios. ¿Que radique dónde? Que radique en el ego, a ese que lo vituperan y lo insultan diariamente, y yo lo defiendo, porque mi ego es precioso, es abundante, nutrido, tengo que tenerlo vigilado, es verdad, porque 2x3 se me escapa, pero es la respuesta que uno le da a ese sistema de ovejas que muchas veces visualiza permanentemente. Para acordarme algo del libreto, en varios aspectos hemos trabajado. Tenemos una cantidad de proyectos de ley presentados. Viene bien dar un poco cuenta o hablar de ello porque es la actividad como legislador. La actividad como publicista, digamos así, no necesito referirme a ella porque, gracias a Dios, los medios me dan cobertura. No toda la cobertura que yo querría, por eso permanentemente le digo, ¿y qué? Ya terminamos la entrevista, ya terminó el tiempo. Mire que me dice, bueno, la vamos a volver a estar mañana. Tuve una muy interesante diatriba, hoy le estoy tirando toda la batería de términos complicados. Una interesante diatriba con un periodista, Pablo Londisky, ahí está, que conversó por teléfono, donde elevamos los dos un poco la voz. Él me imputaba haber sido un oportunista en pegarle al ministro Lacalle cuando el frente le estaba pegando. Y yo le insistía que mi pegar al ministro Lacalle ya tenía una antigüedad de varios meses. Es decir, al ministro Heber, perdón, lo estamos degradando al presidente, no, un agravio. Pegarle al ministro Heber había sido el precursor de pegarle, porque ya a principios de este año le estaba pegando. Cuando en Playa Verde, el balneario en el cual voy en verano, me llaman a las 8 de la mañana y me preguntan, ¿qué opina usted de los interruptores? Este mecanismo nuevo donde los ex reclusos rehabilitados van a salir a conversar con los narcos y les van a decir, no seas malo, no mates, y me dicen que este sistema viene garantizado de los Estados Unidos. No quedan vivos muchos interruptores porque cuando van y le dicen a los narcos no mates, el narco automáticamente se calcula entre 10 y 15 segundos le pega un tiro en el medio de la frente. Pero en fin, me llaman a Playa Verde en verano, yo estaba pintando, disfrutando del calor y de la pintura que me hace bien, psicológicamente me nivela. Y esa pregunta a boca de jarro efectuada despertó lamentablemente, despertó mi ira. Estar o haber peleado en el 2019 como peleamos, haber peleado por la luz como peleamos, y que hoy la solución pase por importar, como siempre el uruguayo importando, copiando y no generando materia gris que podría generar, importar mecanismos que le aconsejaron al ministro que los aplicara. Estuvimos entonces en varios temas también vinculados al área que me ocupa, del cual hay en este momento 8 o 9 proyectos de ley presentados en el Parlamento, algunos recuperando algunos excesos que la LUC lamentablemente tuvo, en el área de los que ingresan droga a la cárcel, que pueden imputar delitos y penas de hasta 4 años de mínima, cuando los exportadores de miles de kilos de droga pesada han logrado ir a casarse a Buenos Aires y regresar posteriormente en un sistema que es un dislate desde el punto de vista de la equidad jurídica. Bueno, hemos presentado proyectos en cuanto a garantías al momento del procesamiento, presentado proyectos en cuanto a disminuir lo que es el proceso abreviado, sobre todo en determinados casos como los homicidios, y varios proyectos más en el área que me compete y del cual vale la pena rescatar el proyecto, porque ahora empezó a estar en boga. Contesté hace poquito al diputado Goni, que habló de la fiscalía, del desastre y cómo puede ser que se filtre, que va, y yo le puse algo así como chocolate por la noticia. Es un desastre la fiscalía, pero hay un proyecto en el Parlamento que lo presentamos conjuntamente con el doctor Zaporizki, porque es obra de los dos,
que habla de modificar la estructura de la Fiscalía y transformarla en un sistema colectivo en cuanto a su dirección. El presidente de la República me dijo primero que no, después me dijo que sí, y ahora último me ha dicho nuevamente que no. Parecería que dos no le ganan a un sí, y ahí terminé de convencerme que me parece que el presidente no acompaña. Pero el diputado Boni, con todo derecho por otra parte, pero olvidando las veces que le he ido a pedir de a ver si dinamizan ese proyecto, el diputado Boni critica la organización de la Fiscalía, que es un verdadero desastre por varios factores, no es solamente un factor, hay múltiples factores que apuntan en esa dirección. Bueno, no quiero seguir el programa porque si no va a ser un poco lento, sino referirme al tema de lo que nos abocamos ahora de futuro. Nos abocamos a un frente amplio, que como estamos acostumbrados viene por todo, con estructura, con dinero, con candidatos que son complejos los dos, pero más allá de ello no voy a marcar mis preferencias de cuáles preferiría que fueran los candidatos del frente, pero uno tiene orga y el otro tiene labia, y es un elemento que va a ser intenso a combatir un frente que viene por una devolución de un Estado, encontrando una situación compleja. El presidente tiene un nivel muy alto de aprobación, pero es el presidente. Ojo, que en nuevas situaciones podemos tener nuevas también articulaciones y complejas. Un Estado donde los niveles de homicidio, y esto lo digo 700.000 veces al correr del día, entre 180 homicidios como tuvimos en el 2022 y en una cifra quizá mayor como tengamos en el 2023, superamos hace rato los niveles de pandemia y multiplicamos por 3 el número de homicidios de la ciudad de Buenos Aires. Lo que a veces tienen miedo cuando viajan a Buenos Aires dicen, no, una ciudad compleja. Nosotros tenemos 11 puntos en 100.000 y Buenos Aires tiene 4 puntos en 100.000 en materia de homicidios. Estamos mal. No hay intención de operar. Hay intención de dar analgésicos, no de operar. Operar es abrir al medio al cristiano y sacar el quiste. ¡Ja! Pero abrir al medio al cristiano tiene costo político. Representa un Estado que quiere actuar, que quiere enfrentar, que quiere conflicto, y sí, me han dicho, representa de repente muertos, y digo, y sí, enfrentar el delito no se enfrenta con el verbo, o muy poco hay de verbo en el enfrentar el delito. Pongo como ejemplo, quizás alguno me lo ha sentido porque lo paso diciendo en las audiciones radiales, los ucranianos frente a la invasión rusa hubieran podido decir, no queremos muertos, adelante señores rusos, invadan nuestro territorio, nosotros les tiramos con flores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se lo digamos a Israel, por supuesto, porque va a ser un sarcasmo lo que nos diría cualquier judío frente a este tipo de opciones. El Ministerio del Interior tiene que enfrentar el delito. El enfrentar tiene un costo lesivo, y puede ser un costo en vidas humanas, sí, hay que hacerlo también. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo el territorio del Estado, estamos dejando que el narco gane ese territorio, le estamos haciendo el caldo orégano a un delito que viene incrementándose. En estas nuevas elecciones la disputa va a ser más o menos intensa, porque no solamente, repito, va a haber que pelear contra el enemigo natural, que es el frente, sino que va a haber que luchar para convencer a muchos de la coalición que están quietos, que no se mueven y que lamentablemente representan a un número de diputados que sí hablan. En el Parlamento yo hablo, lo que pasa es que lo que se conversa en las esquinas no siempre es lo que se dice en cámara. Es decir, en la conversación humano con humano hay muchos parlamentarios, pero muchos del Partido Nacional incluso, que me reconocen. Pero te reconozco, pero no embromes. Te reconozco, pero callate. Te reconozco, pero no le des pasto a la fiera. Bueno, lamentablemente la opción tiene que ser dar pasto
pero para evitar de que ese pasto sea aprovechado por la quemazón que van a iniciar. El cortafuegos es eso, es quemar parte del terreno para evitar que el incendio avance. La función que trato de hacer es de cortafuego. Más vale que la crítica venga de adentro, para lo mismo que decía este diputado: a Heber no le pegues porque no tenés autoridad moral para pegarle. Déjame que le pegue yo, que me considero sí con mucho mayor autoridad para pegarle. Bueno, la tercera vía va a presentar batalla. Las palabras quizás suenan un poco épicas, un poco históricas, un poco románticas, pero mi voluntad es presentar batalla para la oposición, que no llegue al gobierno, que es obviamente la prioridad número uno, pero hagamos cortafuegos, es decir, prendamos nosotros fuegos la zona hacia donde viene el incendio para evitar de esa forma que el incendio avance. La forma de hacer conciencia es que desde adentro de la coalición nos hagamos eco de las cosas que no funcionan para que podamos resolver. En los últimos días, y sin darles mayor detalle, porque tuve una reunión reservada, bueno, a veces cuando le imponen la reserva no tiene más remedio que callar, una cierta reunión reservada con importantes y destacados representantes del gobierno, donde básicamente se me planteó un armisticio, es decir, una situación de no hostilidad. Por supuesto, me pidieron que yo planteara mis reclamos. Mis reclamos de 1 a 10 estuvieron en un 10. Firmes, contundentes, necesarios, fuertes. Estoy esperando respuesta. Si la respuesta es positiva, estimo que puede haber un cambio en la política que se está llevando a cabo en materia de seguridad. Si la respuesta es negativa, culmina la situación de bandera blanca y reiniciaremos las hostilidades pensando en que este país no puede caer en manos nuevamente del Frente Amplio y que la forma de salvarlo es salvarlo. Generalmente, no quiero ser desdoroso, pero voy a explicar mi forma de actuar. Generalmente un acto político como es este, he visto que dentro del Partido Colorado termina con las expresiones emocionales muy intensas de o viva Valle o viva el Partido Colorado, y de esa forma despierta el aspecto emotivo en, llamémosle a ustedes, la multitud y el público. Y tengo que decir honestamente que no me gusta ese tipo de expresiones emocionales que apelan a ese elemento subjetivo para despertar cierta adhesión. Yo voy a decir, a ver si nos ponemos de acuerdo en entendernos, voy a decir: larga vida el Partido Colorado y viva la República. Muchas gracias. No se asuste que no voy a discursiar nada porque no soy discursiva. Me paro porque me gusta ver las caras de la gente con la cual estoy hablando. Y les cuento que el doctor Zubía hace más o menos 3 horas diplomáticamente me llamó para invitarme. Hace 3 horas y le dije: ay, justo a esa hora tengo otra cosa. Y esa otra cosa es gente que yo misma había convocado, que vinieron por un evento que estamos haciendo, que es la Bienal de Montevideo, que son periodistas de la Argentina, y bueno, y los tuve que cambiar para las 8:30. No le dije al doctor Zubía que venía, pero los cambié para las 8:30 y yo soy la que los convoqué. Pero vine porque realmente le tengo mucha admiración y respeto al doctor Zubía, que lo conocía a su mamá antes que a él, porque era mi presidente en Embajada de Mujeres de América. Bueno, ni que hablar su señora divina, que está acá siempre que
dice que su cable a tierra, dice que no, pero no para de nombrarla. Cada vez que dice que es verdad o no es verdad, cada vez que se dirige a la gente, la menciona, y siempre con cariño y respeto, por supuesto. Y bueno, por supuesto, Martín, un sol total, y la siempre presente Silvana. Así que me une mucha cosa a todo eso. Lo mío no es político, lo mío es afectivo, porque imagínense que la edad que tengo 83 años, no me voy a tirar absolutamente a nada, solamente a acompañar. Así que me tengo que retirar, pero quería explicárselos que no es de aburrida, al contrario, estoy encantada de estar acá. Pero tengo otra cosa. Bueno, si hay alguien más quiere intervenir, y si no, damos por jugada, damos por el puntapié inicial de campaña 2024 y esperemos que hablar claro surta efecto. Quizás podría ser el lema, hablemos todos claro. No me la van a llevar, porque hablar claro no es precisamente